Si a mí me preguntaran, ya me preguntaron, pero supongamos que me pregunten ahora, ¿qué pensamos los evangélicos acerca del ataque contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono? Yo tendría que contestar, yo pienso lo que piensa mi jefe, y mi jefe es Jesucristo. Entonces busqué qué es lo que piensa él. Y dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el discurso de Jesús que se conoce con el nombre de Sermón del Monte, a partir del versículo 43, dice Jesús, son palabras de Jesús mismo, el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Dice así: oísteis que fue dicho antes, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Decía Jesús, los publicanos eran empleados deshonestos de aquel tiempo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Se refería a paganos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y leyendo esto uno se acuerda de aquella gran catástrofe cósmica que es una cumbre, una cúspide, un pico altísimo en toda la historia de la humanidad. Aquella torre edificada sobre el Gólgota, la cruz. El acontecimiento más tremendo de toda la historia, no solo de la humanidad, sino del sistema solar. No solo del sistema solar, sino del universo entero. Aquel que solo con decir sea la luz, creó 100.000 millones de explosiones que formaron 100.000 millones o más de galaxias con solo una palabra. Aquel que es el creador del universo, aquel que es el dueño de nuestra vida, que no podemos juzgarlo, y aunque no creamos en Él cree en nosotros. Cuando alguien me dice, pastor, yo no creo en Dios, yo le contesto, no te hagas mala sangre, Dios sí cree en vos. Por eso estás acá, porque Dios cree en vos, porque necesitas escuchar la voz de Dios, porque hay algo de parte de Dios para vos. Aquel que reunía todas esas condiciones, cuando fue víctima del crimen más horrendo, no por el número de víctimas, sino por la naturaleza del que agonizaba sobre la cruz. Había dicho, cuando sus verdugos lo clavaban sobre el madero, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabían lo que hacían, pero no sabían la tremenda dimensión de su pecado. Y Jesús, en ese escenario, en ese lugar cumbre de la historia, más importante que cualquiera otro de los lugares cumbres de la historia, nos enseña en la práctica lo que nos dice en el discurso: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Anda por ahí doña Amelia Perrone,
No vino esta noche. Esta mañana estaba. Amelia Perrone estuvo en Nueva York y me trajo un calendario de regalo, en una cartulina gruesa, muy lindo, muy elegante, del año 2002. Una tarjeta grande así para cada mes, ¿no? Todas con fotos de la ciudad de Nueva York. Año 2002, en primer plano, las Torres Gemelas. Nadie podía pensar lo que iba a ocurrir. En el año 1958 yo viajé por primera vez a los Estados Unidos, becado porque yo iba con una mano atrás y otra adelante. Era un hombre joven, sin mayores recursos, ustedes me conocen del barrio a mí. Y no había torres gemelas entonces. Estaba la torre del Empire State Building, que era la torre más alta. Estaba la Estatua de la Libertad. Y como por razones de trabajo, no por razones de riqueza ni de turismo, tenía que viajar casi todos los años a Nueva York, yo vi cuando en la década del 70 empezaron a construirse las Torres Gemelas y las vi terminadas y las vi muchas veces terminadas. Cuando fue el incidente del martes, hace tan pocos días, mi esposa y yo nos conmovimos mucho porque, por coincidencia, hasta pocos días antes habíamos tenido cerca de las Torres Gemelas a nuestro nieto, Tomás, trabajando allí en una pasantía que correspondía a la culminación de sus estudios universitarios. Y días antes del atentado se había ido a California, pero nosotros no sabíamos si había regresado, así que participamos de la angustia de toda la gente por el temor a tener víctimas en la familia y por el dolor de la cantidad incalculable de muertos. Y cuando uno veía esas imágenes que se repetían todo el día por televisión, conociendo el lugar, habiéndolo visto, habiéndolo palpado, habiendo estado allí, y yo veía los escombros y me imaginaba los millones de pedazos de cadáveres producidos por el derrumbe espectacular que causó ese atentado. Me costaba volver a este pasaje de la Biblia. Porque yo digo, Dios, ¿hablas en serio? ¿Tengo que amar de verdad a estos enemigos que desconozco? Esta mañana con mi esposa hablábamos con un creyente del Islam de origen árabe. Yo soy pastor cristiano de origen judío. Nada que ver con el sionismo. Nada que ver con el rencor. Pero ¿qué tenemos que decir? ¿Qué vamos a pensar? Vamos a ver si en 20 minutos o 25 a lo sumo les puedo dar algunas cosas que dice la Biblia. Porque las historias se repiten. Tanto que uno puede elegir un montón de torres, gemelas o no, en la Biblia. Busquen en alguna enciclopedia de esas que tienen muchos tomos, o tal vez en internet, en algún sitio por ahí, alguna referencia a la cantidad de torres y a la cantidad de colosos, no el de Ñul, el coloso de Rodas y cosas así, a la cantidad de monumentos gigantescos a través de la historia. Y van a encontrar entre todos esos relatos uno que está en la Biblia, descrito en el libro de Daniel, una estatua conducida por quien entonces era el dueño del imperio babilónico, porque era el rey Nabucodonosor, con atribuciones totales, como los reyes de aquella época. El reino de Babilonia había alcanzado su apogeo, era el imperio de entonces. La historia está llena de imperios de turno. El imperio de turno de aquel tiempo era Babilonia. El emperador de turno era Nabucodonosor.
y era necesario que toda la economía en todo el mundo, no solamente en aquella región de la Mesopotamia, sino en toda el área vecina y en toda la civilización, en toda la cultura de aquella región, era necesario que toda decisión económica, toda decisión política, toda actitud fuera resuelta por el emperador. El emperador era el Fondo Monetario Internacional. El emperador era el Banco Mundial. El emperador era el que ordenaba a todos los príncipes, gobernadores, sátrapas y afines que le obedecieran a él, bajo pena de muerte si no le hacían caso. Está bien, ahora existe la pena de muerte más disimulada, ¿no? Pero dice la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. No era una cosa muy alta, tal vez unos 10 pisos de los de hoy. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pero esta torre era alta porque representaba al poder económico y político de su tiempo. Y entonces envió el rey Nabucodonosor, el versículo 2, a que se reuniesen los sátrapas, representantes del gobierno, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Les suena? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, es decir, todo el territorio del imperio babilónico. Los que han estudiado historia en el bachillerato nomás deben recordar todo esto de la extensión del dominio que tenía el imperio babilónico. Y fueron todos a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces el pregonero anunciaba en alta voz, CNN de aquella época tal vez: mándase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, al mundo total de aquella cultura, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltello, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Arrodíllense delante de la autoridad imperial. Arrodíllense. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, porque todavía no habían inventado las armas nucleares. Así son los imperios. Y Nabucodonosor constituyó un fuerte imperio, hasta que sus sucesores, como pasa con todos los imperios, lo perdieron. Mientras estaban celebrando en tiempos de un sucesor, una especie de reyesuelo títere que había ocupado el trono momentáneamente, que se llamaba Baltasar o Belsasar, según la traducción que elijamos. Estaban todos así livianamente, sin importarles el mundo exterior, total, ellos estaban bien. Los persas, el ejército persa, que era el imperio siguiente, el nuevo imperio, vino y destruyó todo, torre, templo, casas, ciudades y todo, y se puso él. Señores, los que conocen historia saben que todos los imperios tuvieron un apogeo, una decadencia y un final. Todos. El imperio griego, el imperio romano y los imperios recientes. El imperio de Gran Bretaña, donde nunca se ponía el sol, y antes de Gran Bretaña el de España, en la época del descubrimiento de América, y las colonias españolas en muchas partes del mundo, porque uno se sorprende de caminar por una calle en Ámsterdam, o por una calle en las Filipinas, o por una calle en África, y encontrar leyendas en español relativas al tráfico y a la calle, porque todavía hay sectores que conservan el idioma, y no por inmigración, sino por herencia de la época de los respectivos imperios. Sin embargo,
La Biblia también relata la historia de las rebeliones y presenta a Dios como un espectador que dice: ustedes tienen que obedecer las leyes de fuego, porque si no las obedecen van a perecer de la misma manera. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, que algunos le empezaron a contar de los incidentes de la subversión. Siempre ha habido subversión en contra de los imperios. En la época de Jesús en Jerusalén estaban los subversivos de su tiempo, en contra del Imperio Romano, porque el Imperio Romano les había impuesto leyes que ellos tenían que cumplir y pagar impuestos que debían pagar obligatoriamente, y otra cantidad de cosas. Inclusive le comentaban que Pilato había matado a un grupo de galileos por haber cometido un acto que era en aquella época violatorio de la legislación. Habían salido para hacer una manifestación, eran los piqueteros de aquella época. Habían salido. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Los mató a todos en Jerusalén, el imperio. En este mismo tiempo, capítulo 13 de Lucas, estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre había Pilato mezclado con los sacrificios de ellos, porque pertenecían a un sector que cumplía esa ceremonia religiosa deliberadamente, violando algunas de las normas dispuestas por el emperador para todas las colonias. Y Jesús les dice: ¿y ustedes creen que esos galileos, porque padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los demás? No, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Todos. ¿Qué quiere decir todos? Quiere decir, señores, los opresores y los oprimidos. Todos. Jesús culpaba a todo el género humano, no porque fuera una decisión arbitraria e inconsulta, sino porque es la verdad. Porque la Biblia dice que Dios miró desde el cielo, es una expresión figurada pero muy interesante, tratando de ver si había algún justo en la tierra, y no encontró ni aún uno. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en aquella época se había caído una torre. Claro, no eran torres como las torres gemelas, no tenían esa altura ni por supuesto esa tecnología para hacerlas. Pero había caído una torre y dice Jesús: y aquellos 18, versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, que era una región poblada, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Yo me emocioné mucho cuando cantábamos recién Nosotros venceremos, porque yo conocí a Martin Luther King en aquellos años de mi juventud allá en el sur de los Estados Unidos. Y también estuve en la primera reunión de blancos y negros que se hizo en el estadio de Louisville, en Kentucky, donde tomados de la mano cantamos por primera vez esta canción. Nosotros venceremos. Negros, blancos, árabes, judíos, venceremos. Me emocioné al recordarlo. Pero ¿saben lo que entendía Jesús por victoria? Era quebrantamiento, era reconocer, no ser orgullosos. Esta mañana mi esposa y yo discutíamos amablemente, cordialmente, afectuosamente con un taxista. El taxista, un hombre transparente, lleno de fe en la línea del Islam. Y decía, mi vida está en las manos de Dios. Decía, mi vida está en las manos de Dios. Bueno, no les puedo contar todo el diálogo que principalmente Rosita estaba teniendo con él. Pero lo interesante del caso de este hombre era que él nos decía a nosotros, porque Rosita le hizo notar, nosotros creemos en la salvación. Nosotros creemos que Dios envió a Jesús para salvarnos, que si nos morimos ahora vamos al cielo. Y él
puso el coche en marcha porque era acá en la esquina. Dice, no sean orgullosos. Como diciendo, creer que se van al cielo es una actitud de orgullo. No es una actitud de orgullo, según Jesús es una actitud de humildad. El cielo no se gana, el cielo se acepta. La salvación se acepta, se recibe, porque es una oferta gratuita de Dios. Es fruto de su misericordia y de su amor. Cuesta a veces entenderlo. Yo, como este chico que dio el testimonio recién, yo trabajé muchos años en una compañía de seguros, la Federación Agraria, la FAF de la Federación Agraria en la calle General Mitre. Y discutía con mis compañeros de trabajo y les decía, che, la salvación es una cosa que se recibe, que se acepta, que no sirve para nada cuestionar a Dios. No podemos pelear contra el que tiene las riendas del universo. No le podemos imponer nuestra lógica. No podemos tratar de dominarlo a Él cuando los secretos de este universo, del macrocosmos, del microcosmos, de todo lo que está investigando la ciencia, nos están vedados porque no podemos llegar más allá de ciertos límites. No nos alcanza la duración de nuestra propia vida, ni nuestros recursos, ni nuestra capacidad de viajar millones de años luz para alcanzar las galaxias más lejanas en este cosmos maravilloso cuya verdadera dimensión desconocemos. No, no podemos discutirle a Dios. Dios nos ofrece el perdón, ¿sí o no? ¿No querés recibirlo? No lo recibes. Dios te ofrece el cielo, te lo ofrece. Él pagó el precio. Lo pagó así, generosamente. Y de esta manera nosotros vamos reconociendo que hay una cantidad de cosas que Dios nos previene. Voy a mencionar una más y después terminamos algún día. Dios quiera que no tengamos que volver a tratar temas con esto. Dios quiera que las cosas no empeoren. Yo creo que todo va peor sin Jesucristo. Pero en Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es un libro profético. Habla de cosas que todavía van a suceder. Les prevengo, no habla de las Torres Gemelas. Porque algunos hacen malabarismo, tipo Orangel y gente por el estilo. El Apocalipsis, en este capítulo, se refiere a cosas que están todavía en el futuro, pero las describe con un lenguaje que se parece al de hoy. Cuando Rosita y yo estábamos absortos frente a la pantalla del televisor, mirando una filmación tomada desde la bahía de Hudson, en el Océano Atlántico, hacia Nueva York, viendo el humo que subía de las Torres Gemelas y de los edificios circundantes también, porque muchos de ellos quedaron afectados. Entonces, nos acordamos de la descripción con respecto a una ciudad del futuro, de la que se dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 18, leyendo primero el versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y después, leyendo desde el versículo 17, porque es muy largo el párrafo, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esto se escribió hace 1900 años, aunque se hubiera escrito hace un mes. Esta Biblia me la regaló mi esposa y cuando me la regaló todavía no había ocurrido. Esto tampoco es. Esto es una advertencia de lo que vamos a ver. Todo va peor sin Jesucristo. Es inútil que nosotros tratemos de pelear en contra de Dios.
Es inútil que sigamos un camino de venganza. Yo no soy un ciudadano norteamericano, ni tengo el menor interés en serlo. El taxista me miró esta mañana, se dio vuelta, casi chocamos. Dice, yo no soy norteamericano, le dije, yo tampoco. Ni siquiera por alguna relación familiar. Pero lo que nos pide la Biblia es que amemos a los terroristas, a los capitalistas, a los opresores, a los responsables de millones que mueren de hambre, no porque les tiran abajo la torre, a los responsables de millones que mueren por falta de asistencia médica y farmacéutica, a los que se han enriquecido, como dice este pasaje de la Biblia, y no les ha importado el mundo que se muere de dolor, de pobreza, y que invocan a un Dios que no tienen. Porque los que invocan a Dios deben obedecer a Dios. Amad a vuestros enemigos. Amadlos. Sí, los talibanes mataron 17 o 19 misioneros nuestros hace 2 o 3 meses. Amad a vuestros enemigos. Mataron a 9 chicos también. Amad a vuestros enemigos. Destruyeron sin piedad 2 torres. No se sabe cuántos miles murieron. Murieron miles de padres y de madres de niños chiquitos que estaban a esa hora en el jardín de infantes o con las babysitters. Destruyeron hogares, familias, negocios, fuentes de trabajo. Destruyeron todo. La Biblia dice que los ame igual. ¿Quién puede aceptar esta enseñanza en el planeta Tierra de hoy, que se ha formado alrededor de la doctrina del odio, el resentimiento, la venganza? ¿Quién puede creer que el presidente Bush tiene la razón a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Para terminar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué harían ustedes? Una cosa muy simple, obedecer al Rey, al Creador del universo, obedecer a Jesucristo, obedecer. Y como ese amor no nos va a salir del corazón voluntariamente, porque tenemos bronca, y yo también tengo bronca, y amargura, y yo también tengo amargura, y yo no puedo fabricar un amor así, en buenas a primeras, que me nazca espontáneamente. Tengo la respuesta en la Biblia. San Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5, y San Pablo fue asesinado por los romanos, y sabía que lo iban a matar. Y escribe en el capítulo 5, en el versículo 5 de su carta a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, yo no puedo amar a los talibanes, pero Dios los ama a través de mi corazón. Esa es la médula del Evangelio. Pero no solamente a los talibanes, también a todo tipo de terroristas, y no solamente a los terroristas, a los subversivos, y no solamente a los subversivos, a los opresores y explotadores en la sociedad contemporánea, y a los representantes de la injusticia y del vicio, y a los que no vacilan en participar del narcotráfico en 1000 maneras distintas, y a los contrabandistas, y a los políticos mentirosos. Amar a todos, yo no puedo. Pero la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para ser víctima de nuestro odio, de nuestra venganza, porque todas nuestras venganzas y todos nuestros odios se centraron en la cruz. Porque en realidad, aunque profesamos ser cristianos y nos hacemos la señal de la cruz y ponemos cruces en nuestros templos, lo cierto es que el sello de ser cristiano, entre otros,
La evidencia del fruto de la obra del Espíritu es el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Amar en el nombre de Dios y decirle a Dios, mirá, Señor, yo no puedo amar a los terroristas, tampoco lo puedo amar al presidente Bush. Y tampoco puedo amar a los narcotraficantes. Y tampoco puedo amar a fulano o mengano. Pero, Señor, usa mi propio corazón. Amalos a través de mí. Dame una nueva dimensión de santidad, de vida. Que pueda caminar igual por la vereda como camina cualquiera. Que pueda ser un tipo común y silvestre. Que ame, porque Dios es amor. Y cuando Dios está en nosotros, Él ama. Y en cuanto a la venganza, dice Él, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Son palabras de la Biblia. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algún día que tengan tiempo, lean la profecía de Oseas y van a descubrir allí los anuncios que tienen que ver con el futuro. Pero como nosotros estamos en el presente, nuestra respuesta ha de ser el amor. Oremos. Señor, tu palabra nos dice que repentinamente llega la destrucción, la muerte, la catástrofe. Tu palabra nos dice que aunque un día digamos paz y seguridad, vendrán sobre nosotros estas catástrofes provocadas porque millones de personas te dan la espalda. Miles de millones no te obedecen, ni se interesan en lo que has dicho y enseñado. Y nosotros que somos una congregación pequeña en relación con todos los habitantes de este planeta, humildemente venimos a ti para reconocer, Señor, no podemos amar a los enemigos, a los terroristas, a los explotadores, a los opresores. Pero te pedimos que los ames a través de nuestro corazón, que tu amor sea derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso, Señor, abrimos las puertas de nuestras almas a la presencia generosa de tu Espíritu, para que ese Espíritu, cuyo fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, templanza y tantas cosas más, ese Espíritu tuyo, ese Espíritu Santo, nos haga instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, nos hagan luces en medio de la oscuridad, nos haga mensajeros de esperanza. Y por los amigos que pueden habernos visitado esta noche rogamos para que todos, absolutamente todos, no solo pensemos, sino que en una plegaria dicha, Señor, con nuestras propias palabras, podamos rogarte que entres con tu Espíritu Santo a nuestro corazón para sembrar la semilla de amor que el mundo necesita hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches.